Saludos a todos. Ahora les quiero hacer un video referente a qué puede provocar que se dañe una computadora de motor o cualquier módulo electrónico en los autos. Más o menos vamos a tocar algunos temas principales. Los motivos pueden ser infinitos, pero lo que más común podemos ver en un corto o en una situación donde nos pueda provocar que se nos dañe la computadora de motor, que es la que regularmente nos da problemas, ¿ya? Vamos a ver, entonces tenemos la batería del carro, ¿no? Tenemos la batería, tiene su terminal positiva, su terminal negativa. Luego tenemos nuestra computadora de motor, que puede ser ECM o PCM. ECM es cuando tiene computadora de transmisión aparte. No sé si se alcanza a ver, vamos a acercarnos un poco más o menos. Nos lo vamos a hacer un poquito más grande. Un poquito más grande para que se alcance a ver. Entonces, digamos que su polo positivo, su polo negativo. Luego acá tenemos la computadora de motor, que es la que regularmente se nos daña. CM, PCM. De aquí, de la computadora de motor, tenemos lo que son las alimentaciones, que pueden ser una alimentación positiva. Todas traen su fusible de batería, y luego tenemos nuestra alimentación que va, vamos a verlo con este otro, nuestra alimentación positiva que va al switch, igual con su fusible. Tenemos aquí switch de ignición. Luego tenemos la tierra de carrocería, y por lo regular siempre tenemos una tierra directa de la batería a nuestra computadora de motor. Entonces, esto es lo que alimenta nuestra computadora. Claro está que nuestra computadora se comunica a otras computadoras. Por ejemplo, aquí vamos a poner otra computadora que podría ser nuestra computadora de carrocería, el VCM. Esta se comunica por dos cables de red de comunicación, y pues también trae sus alimentaciones positivas, negativas y de ignición. Muy bien, eso es como un ejemplo. De la computadora de motor tenemos que hay entradas de los sensores. Vamos a ver si lo podemos poner en hay entradas y hay salidas. ¿Qué podemos considerar como una entrada de señal hacia la computadora? Pues los sensores. Por ejemplo, un sensor de un TPS. Este sensor TPS siempre trae su conexión negativa a batería o a carrocería, trae su alimentación de 5 voltios que salen de la computadora, 5 voltios, y su regreso, que podría ser desde 1 voltio
1.0 hasta 4.8, que es la salida que regresa a la computadora de motor. Bueno, este es un sensor de muchos de los que la computadora de motor puede traer. Luego tenemos los actuadores. Los actuadores puede ser, por ejemplo, una bobina de encendido. La bobina, está el núcleo metálico y ahí está la bobina. ¿Sí? Y aquí por donde sale la chispa, donde tiene su polo positivo, su polo negativo. Por lo regular, el polo positivo también lo podemos tener alimentado de la ignición. Entonces, más o menos para que nos demos una idea, la ignición, su polo positivo y el negativo nos los da la computadora de motor. Muchas veces es así, solo dos polos, y en algunos otros modelos podemos traer 3 conectores en una bobina. Por ejemplo, negativo, positivo, y cuando trae un transistor adentro de la bobina, podemos traer, en este caso, de 3 cables, una tierra física y luego una señal de pulso de 5 voltios. 5 voltios que nos da el pulso negativo para que nuestra bobina genere la chispa. Ok, ¿cuáles son las situaciones que me pueden hacer que se me dañe mi computadora? Bueno, me ha tocado ver mucho y es algo que tienen que tener cuidado. Nuestro carro anda bien y de repente sucede que un amigo, que un compañero de trabajo se les descarga su batería de su carro, y entonces decidimos auxiliarlos. Decimos, ¿sabes qué? Te presto mi batería porque no quiero que el corto que traiga tu carro me afecte a mí. Mejor vamos a quitar la batería y te la presto para que prendas tu carro. Muy bien, hacen la acción, prenden el otro carro, ¿y qué pasa? Al regresarla, al volverla a instalar en el carro donde se la quitaron, pueden conectar estos cables al revés, y ahí es donde se nos puede dañar nuestra computadora. Nuestra computadora tiene un fusible. Está. Este fusible sí se truena el fusible, se protege hasta cierto punto. Se truena el fusible, pero muchas veces el corto sí alcanza a afectar la computadora de motor o cualquier otro módulo. No es exclusivo solo esta computadora que se daña, se pueden dañar otras. O sea, a la hora de que tú inviertes la polaridad, puedes dañar computadora de motor, puedes dañar computadora de carrocería, el panel de instrumentos. O sea, me ha tocado ver que hasta 4 o 5 computadoras se dañan a la hora de invertir la polaridad. Entonces, pero para tener ahorita una idea de por qué no prende el carro después de hacer un movimiento con la batería. Ok, eso es lo más común. De hecho, este caso yo pienso que representa fácil el 70% de las razones por las que se nos puede dañar la computadora de motor. Después, otra de las situaciones que sucede y donde para nosotros que nos dedicamos al diagnóstico, les quiero dar como tip, es que he visto que esta alimentación, esta salida de 5 voltios de la computadora hacia los sensores puede cruzarse, puede estar pegando con otro cable, por ejemplo el de ignición de la bobina o de cualquier otro actuador, que son actuadores y sensores. Entonces, un actuador que maneje 12 voltios, su alimentación de 12 voltios, si
si se cruza o, o pega con una alimentación de un sensor de 5 voltios, estos 12 voltios que van a un regulador, que a la hora de hacer corto con los 5 voltios que salen de la computadora, esos 5 voltios de la computadora salen de un regulador que trae dentro de la computadora. Cuando nosotros le metemos 12 voltios a esa salida de 5, eso daña el regulador y es lo que nos puede provocar que se nos dañe la computadora. A veces lo que sucede ahí es que la computadora sí te prende el foquito de advertencia, el check engine, le pones el escáner y sí te da comunicación, pero ya no te dio la capacidad de mandar el pulso para la chispa, para las bobinas, para que haya chispa en las bujías. Entonces, una computadora puede estar dañada a medias. ¿En qué me refiero a medias? Es de que sí puedes escanear, sí puedes conectar tu equipo de diagnóstico y recibir códigos, pero no por eso significa que está buena. Podría estar dañada. Bueno, entonces una situación, la más común, que inviertan la polaridad de la conexión de la batería. Otra es que algún sensor, su alimentación de 5 voltios, se cruce con una alimentación de un actuador de 12 voltios y eso provoque que se nos dañe la computadora. Y otra situación es que una de las bobinas esté a corto, que ya se haya quemado el embobinado y sucede exactamente lo mismo. Ya el corto no es en el cableado, no es que los cables se crucen. El corto puede estar dentro de una de las bobinas donde se cruza internamente la alimentación de 12 voltios con el cable que va hacia el regulador interno que le manda el pulso de 5 voltios a la bobina. Entonces, una bobina dañada me puede hacer que me mande 12 voltios por donde debería de salir los 5 voltios de la computadora, y esta bobina dañada me puede terminar quemando la computadora de motor. Por eso muchas veces cuando cambiamos computadora de motor es recomendable cambiar las bobinas. Dice, ok, solo salió esta está quemada. Bueno, pero si esta se quemó, ¿cómo están las demás? Tú cambias esta bobina y resulta que a las 2 o 3 semanas el carro empieza a tener una falla, empieza a temblar el motor o así, como una falla de cilindro. Pues resulta que pues ya llegó al final de su vida la bobina que teníamos quemada y las otras vienen siguiéndole los pasos. Entonces, muchas veces, la verdad, lo mejor es poner todas las bobinas. Si es de 6 cilindros, las 6 bobinas. De 8 cilindros, las 8 bobinas. No, pero dice el cliente, no, pues está muy caro, cada bobina me cuesta tanto, y imagínate si pongo todas. Bueno, pues es que si no lo pones todas al mismo tiempo, vas a tener el mismo riesgo, que se te puede volver a dañar la computadora de motor. Y pues queremos evitar eso. Entonces tenemos que nosotros advertirle al cliente que si él no cambia todas las bobinas, el resultado va a ser el mismo y ya va a ser responsabilidad del cliente. Porque uno lo que tiene que hacer es advertirle de que puede volver a causar el mismo problema. Entonces, siempre que tengamos problemas con un motor que está temblando a causa de una bobina dañada, ¿sabes qué? Si no cambias esa bobina, te va a quemar tu computadora. Y eso es de ley. Y una vez que sepamos que hay un problema de bobinas, la verdad lo más recomendable es poner todas nuevas. Ok, otra de las cosas que puede ocasionar que se dañe la computadora motor es que nuestro voltaje de la batería
son 12 voltios, nuestro voltaje esté bajo. Si nuestro voltaje se baja, por ejemplo, ¿qué les gusta? No sé, se baja a unos 6 voltios, o tal vez hasta menos, hasta unos 3 voltios. Dices tú, no, pues 3 voltios no tiene nada de energía. Pues sí tiene algo de voltaje, y es energía suficiente como para que si yo tengo una bobina que está corto y que se está alcanzando a dañar un fusible por el corto de la bobina, si en este caso la alimentación de 12 voltios se nos va porque se funde el fusible por un corto de la bobina, de una de las bobinas, y nuestro voltaje de la batería es muy bajo, ese corto no va a alcanzar a fundir el fusible si nosotros nos agarramos cambiando fusibles sin que la batería tenga buena carga. Muy importante que la batería siempre tenga 12.6 voltios como mínimo cuando estemos haciendo cualquier diagnóstico, cualquier prueba. Si nosotros tenemos una batería descargada a 8 voltios, a 3 voltios, el fusible no se va a alcanzar a quemar. Y lo que va a pasar es que va a alimentarse de energía la bobina dañada o el actuador. Este es un ejemplo, puede ser bobina, puede ser cualquier otro actuador. Actuador puede ser la válvula IAC, o sea, todo lo que tenga 12 voltios. Si nuestro actuador está corto, tenemos una batería baja y nosotros le ponemos un fusible porque está fundido, lo que va a pasar es que con una batería baja no se va a alcanzar a quemar el fusible, y entonces esos 8 voltios o lo que sea que tengamos de energía va a cruzar por la salida o por la alimentación de 5 voltios de pulso de nuestra computadora, del componente que nos activa el actuador. Va a pasar por aquí los 12 voltios y nos va a dañar la computadora de motor o la computadora que esté activando ese actuador. Entonces, muy importante que nuestra batería siempre tenga 12.6 voltios cuando estamos haciendo un diagnóstico, para que si vamos a poner un fusible, que nos lo alcance a reventar. Muy bien, pues esto nada más fue una explicación más o menos, ¿cómo se diré? Pues rápida, de las circunstancias que podrían dañar una computadora de motor o cualquier otra computadora de nuestro carro. Muy bien, pues espero que haya sido de utilidad este pequeño tip. Aquí vemos de nuevo, aquí está la computadora, tenemos pues actuador, tenemos sensor. Si nuestro sensor, su alimentación de 5 voltios se cruza con una de 12, estos 12 dañan nuestra computadora. Si el sensor, sus 5 voltios no se cruzan con 12, pero se cruzan con el negativo, ¿qué sucede? Eso también es otro tip muy importante. Nuestra computadora no se daña, pero nuestra salida de 5 voltios para todos los sensores baja a 2.3 voltios. Cuando yo estoy diagnosticando un carro y yo veo 2.3 voltios donde debería tener 5, me alegra, porque sé que la computadora puede estar buena. La mayoría de las veces puede estar buena, y lo único que puedo tener es un cruce de una salida de 5 voltios con un negativo, y hacen que nuestros 5 voltios se bajen a 2.3. Entonces yo tengo que encontrar ese cruce, ese corto, para que regresen mis 5 voltios. Regresando a mis 5 voltios, este carro, este motor vuelve a encender.
Entonces ese es otro tip. Y ok, muy bien. El actuador puede ser bobina, puede ser válvula IAC, incluso hasta un sensor de oxígeno, que se cruce sus 12 voltios con una de las salidas que vayan a la computadora motor, y poner la batería al revés, pues obvio, eso es muy importante, evitarlo, pero pues, accidentes suceden y casi siempre pasa eso. Y cuando estamos diagnosticando, pues nuestra batería que esté bien cargada. Ok, pues saludos y hasta pronto.